Conner dice, estaría cool video de un ingreso básico universal, propuesta soñada con Anaya cuando eligieron a AMLO. Ah, contra el populismo, más populismo. Bueno, pues veamos. Varios países han discutido la posibilidad de usar un ingreso básico universal, IBU, y algunos han hecho ejercicios piloto. Sin embargo, el único país que lo ha implementado realmente ha sido Irán desde 2011, aunque luego lo cortó. Ni se ha utilizado como pilar central de un sistema de seguridad social. Un IBU, ingreso básico universal, se caracteriza por ser periódico, es decir, que se distribuye en pagos regulares, mensuales, hagan de cuenta. Es un pago en efectivo, no en cupones, o transferencia directa si se quiere. Además es individual, se le da a cada una de las personas, generalmente mayores de edad, aunque también puedes incluir menores, y no a los hogares. Es universal porque se les paga a todos independientemente de cuál sea su situación. Y es incondicional, o sea que no hay requisitos, pues las personas no tienen que hacer algo para recibir los recursos. No tienen que ir a la escuela o acudir a un centro de salud, nada de nada. De fábula, ¿no? La universalidad en principio tiene varias ventajas. La primera es que al no establecer criterios de elegibilidad no se dan problemas de inclusión o exclusión que sí suceden con la focalización. La focalización tiene varios problemas, desde corrupción hasta errores de implementación que con la universalidad pues te ahorras. La universalidad también puede ayudar a eliminar estigmas relacionados con ser beneficiario de un programa. Todos reciben croquetas. Bueno, no, ya. No sean groseros, ya dejen de decir esas cosas. Es mentira. Pues no, pero es despectivo. Recuerda y grábatelo en la mente, mi querido filósofo libertario. El pobre no es pobre porque quiere y las trampas de la pobreza existen, son reales. Creo ya tenemos que hacer reedición del video de pobreza para YouTube que nos catapultó a la fama en TikTok. Cálmate, famoso. Oh, pues en YouTube no, pero en TikTok sí nos ve mucha gente. No vengan a divagar. Al cambiar de ser posible beneficiario, o sea, sujetos a verificar su elegibilidad, requisitos pues, a receptor garantizado, pueden reducirse los costos de operación. Por ejemplo, de no tener que decidir o dedicar tiempo a aplicar y elegir a quien se le da. Claro que al hacerlo universal, pues gastas mucho más, pues se lo estás dando a todo el mundo, pero vale. Se trata de ser parejo y ver todos los ángulos. Como no está condicionada la situación laboral, se puede reducir el efecto de las transferencias sobre la oferta laboral. O sea que las personas reduzcan su oferta laboral para evitar la disminución de los beneficios. Aunque esto también es discutible. O sea, no me quedo desempleado a propósito, como ocurre mucho en Europa, para recibir la ayuda por desempleo. Porque en Europa algunos se avientan 6 meses trabajando y 6 meses desempleado. Pues total, cobro la ayuda de cualquier forma, voy a recibir dinero. Pero por otro lado, ¿para qué trabajo si de todas formas tengo dinero seguro? Sé que la mayoría de quienes nos ven no dejarían de trabajar para conformarse con una pensión universal, pero hay millones de personas que sí. No menos importante es que la universalidad puede fortalecer la sostenibilidad política de los programas, ya que los beneficiarios, o sea, votantes, provendrían de toda la distribución de ingresos, desde los más ricos hasta los más pobres. Esto los vuelve justos desde un punto de vista, aunque por supuesto es ineficiente. Ahora, un IBU es distinto a una renta básica condicionada que se centra en proporcionar ingresos básicos solo a aquellas personas que cumplan ciertos requisitos, como estar desempleados o tener ingresos por debajo de un umbral específico. Tampoco es igual a un ingreso mínimo garantizado, que es cuando los gobiernos garantizan a los ciudadanos un ingreso mínimo siempre y cuando sus ingresos totales estén por debajo de cierto nivel. Si una persona no alcanza este umbral, el gobierno simplemente completa la diferencia hasta el mínimo establecido. Dato cultural para los libertarios. Milton Friedman, a principios de los 60, propuso un impuesto negativo al ingreso, el cual consiste en garantizar un ingreso mínimo, otorgando un crédito fiscal a las personas que tengan ingresos antes de impuestos menores a un monto mínimo definido, de tal modo que si una persona gana menos de una cierta cantidad, recibe una devolución de impuestos equivalente a la cantidad necesaria para contar con el monto mínimo. De esta manera, todos los ciudadanos tienen la certeza de que nunca contarán con un ingreso menor a un monto mínimo garantizado, muy diferente a un salario mínimo. Por otro lado, James Smith, en 1989, propuso un sistema de ingreso básico universal, el cual contemplaba otorgar un dividendo social a todos los ciudadanos.
Se le llama dividendo porque sería financiado con el pago de retornos provenientes de activos del Estado, de los ingresos de Pemex, hagan de cuenta. ¿Es pariente de José Antonio Meade? No, no tiene ninguna relación. Uno es inglés, ganador del Premio Nobel en 1977 por sus teorías de comercio internacional. Bueno, aunque sí está raro, ¿no? Mismo apellido y economistas los dos, en fin. Pero el otro no es mal economista, pero sí mal político. No, hombre, unos genios. En este esquema, los niños recibirían solo la mitad del monto destinado a los adultos. Esta propuesta eliminaba todas las exenciones fiscales y los beneficios sociales establecidos para que fuera financieramente sostenible. En general suena bien que a todo mundo le toque algo de dinero, pero hay varios peros. Una política de este tipo de alguna forma sustituiría los programas de transferencias que existan en determinado momento. En el caso de México, como otros países, los adultos mayores ya tienen pensión universal no contributiva, o sea, les toca a todos, hayas o no cotizado en la seguridad social. Entonces, una aproximación a un IBU sería tomar el resto del gasto social y distribuirlo por igual entre toda la población mayor de edad. Esto resultaría en un monto mucho menor que la línea de pobreza, o sea, no alcanza pues. Por lo tanto, sin impuestos adicionales, un IBU sin afectación al presupuesto no serviría para erradicar la pobreza. Y un IBU fijado al menos igual a la línea de pobreza sería estúpidamente caro. ¿Y de dónde sacó Anaya su propuesta? Pues del culo, supongo. Había que decir cualquier pendejo con tal de ganarle al peje. Ya en el gobierno probablemente lo habría matizado. O sea, si es para todos, pero solo si ganas menos de X. O estás desempleado. Una propuesta más parecida a la de Mead o Friedman que un IBU realmente. ¿Ya oyeron hablar del ingreso básico universal? Una tarjeta, 1,500 pesos mensuales. La línea de pobreza, que considera solo la canasta alimentaria, a enero de 2025 tiene un valor de 1,796 pesos en el ámbito rural y 2,366 en el urbano. Si se suman elementos no alimentarios como transporte y vivienda, sube a 3,342 en las áreas rurales y 4,600 en las urbanas. Bueno, y no sé de dónde sacaron lo de vivienda. Si distribuyeras todo el presupuesto de programas sociales entre toda la población adulta, no tocaría ni de a 1,000 pesitos por cráneo. Mala idea. Y si ya tocas recursos de otras áreas, pues peor idea. Otra alternativa es fijar una transferencia menor. Sin embargo, muchas personas reciben beneficios adicionales a las transferencias, como las personas con discapacidad o mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Estas personas perderían aún más si se estableciera una transferencia única e igual para todos. Habría ganadores y perdedores y por tanto el efecto neto sobre el bienestar social es ambiguo. Bueno, no es ambiguo, el efecto sería muy negativo, aunque estamos hablando de México. No es posible porque México es muy poco productivo, lo siento, supérenlo, no es un país rico. O sea, es un país pobre. En otros países financieramente hablando sí es posible, pocos en el mundo realmente. Entonces, para evitar eso de ganadores y perdedores, podría ser necesario mantener algunas transferencias condicionadas a ciertos criterios como discapacidad o migración, junto con el IBU. Sin embargo, requeriría que se redujera más el monto de la transferencia única si es que no se quiere aumentar el presupuesto, lo que nos lleva a considerar los impuestos. Si el ingreso único entra en la base gravable, su valor neto se reduciría para quienes pagan tasas impositivas más altas, reduciendo su costo vía recaudación y permitiendo una especie de focalización a los grupos de menores ingresos que pagan menos impuestos. Esto podría funcionar un poco mejor, pero acuérdense de las desventajas de la focalización. O sea, corrupción, evasión fiscal, bla, 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 bla. Incluso ha habido propuestas de IBU donde se explora como alternativa de financiamiento del ingreso universal la eliminación de las exenciones fiscales, considerando que si todos reciben un mínimo nivel de ingreso, entonces no sería necesario permitir a las personas quedarse con una porción de su ingreso libre de impuestos. No entendí. Que si te doy un IBU ya no te exento impuestos en nada, ni puedes hacer deducible nada. Un elemento más a tomar en cuenta es si el monto debe ser el mismo o no para todas las personas. Un monto igual no sería tan redistributivo como alguna otra política progresiva y por tanto tener efectos limitados sobre la pobreza y la desigualdad. Y un monto homogéneo no sirve para responder ante cambios grandes, pero generalmente de corto plazo en las condiciones de vida de las personas, como una enfermedad catastrófica, la pérdida de empleo, la pérdida de activos productivos en un desastre natural, ese tipo de cosas.
y por lo tanto sería insuficiente para suavizar el ingreso en estos casos. También es importante tener claridad de los objetivos del IVU para establecer los parámetros adecuados. Si el objetivo es, por ejemplo, contrarrestar los efectos de la automatización sobre el empleo, las transferencias deben ser de un monto adecuado para garantizar un nivel de vida mínimo. Y recuerden este objetivo porque más adelante profundizaremos. Por otro lado, si el objetivo es de asistencia social, el monto puede fijarse para prevenir o evitar que las personas caigan en pobreza o inseguridad alimentaria. Luego está el tema de la inflación en dos sentidos. El primero es que si se inyecta la economía y el lado de la producción no se ajusta, se puede generar inflación. Bueno, no se puede, se genera inflación. Esto es lo que no se acaba de entender en el tema de programas sociales. A ver, yo te mando dinero. Eso aumenta la demanda de productos básicos. Pero si no cuido al mismo tiempo que aumente la producción de esos productos básicos, solo se encarecerán, haciendo inútil la transferencia de esa ayuda o aumento en el salario mínimo inclusive. Y no solo de canasta básica, que son poquitos productos, todo lo que le sigue después. Es posible que los productores se pongan pilas al saber que hay más potenciales compradores y reaccionar, pero pues depende de que se pongan pilas. Y la evidencia con los programas piloto que ha habido hasta ahora no es decisiva. Evidencia, programas piloto, aprendizaje de experiencia. Suena algo que haría una ciencia, ¿no? Vean el video. La cosa es que hay casos donde no se ha generado inflación y otros en los que sí. En México, con el aumento al salario mínimo, Casi no, sí han aumentado más los productos de canasta básica que la inflación general, pero también el salario ha subido más que estos. Así que es una ganancia neta para el trabajador, aunque sigue siendo marginal. Siguen descuidando el tema de producción, en particular agrícola y ganadera. ¿Algún día entenderemos que no se trata solo de repartir dinero? Lo segundo a considerar con relación a la inflación es que hay que actualizar el IVU porque de otra forma pierde su valor adquisitivo y no sirve para combatir la pobreza. Pero aunque tengas un banco central muy fregón y al tío financiero como gobernador del mismo, hay factores que no controlas como una pandemia, conflictos geopolíticos y guerras comerciales. De hecho, esto fue lo que pasó en Irán. En diciembre de 2010, este país reemplazó los subsidios al pan y a la energía, o sea, gas, electricidad, gasolina, con la transferencia universal. Antes de esta reforma, Irán era el país con el precio más bajo de la gasolina en el mundo, solo detrás de Venezuela. El resultado de esos subsidios fue ineficiencia en la producción, desperdicio, contaminación, contrabando a los países vecinos, o sea, lo mismo que en Venezuela. Y además, con esos subsidios se beneficiaban más los grupos de mayores ingresos porque son los que consumen más. Aquí sí les voy a suplicar encarecidamente que vean el video de Yeps y de Siles, para no hacer este eterno, pues. Pero es crucial para entender por qué los subsidios a las gasolinas y a la energía en general benefician mucho más a los ricos. Hay otras formas mejores, como subsidiar el transporte público, los alimentos, un montón de cosas, pero no la gasolina. En fin, necedades y populismos. La cosa es que la idea en Irán fue redirigir la riqueza del petróleo de solo algunos pocos hacia todos los ciudadanos. En principio sonaba bien. En el corto plazo se logró una reducción de la pobreza de 22.5% de la población a solo 10.6%, pero lamentablemente no duró mucho. La inflación erosionó rápidamente el valor de las transferencias porque solo se hicieron ajustes mínimos a su valor nominal. Igual no tenían muchos recursos para subir más, mientras que otra vez productos básicos subieron de precio. Se estima que solo 5 años después su valor real ya era de la mitad. El efecto inicial en la reducción de la pobreza se redujo y se incrementó 5 puntos porcentuales la pobreza. Conclusión, para variar, hubiera servido más una transferencia focalizada a la población más pobre, sin descuidar la producción de lo esencial. Actualmente en Irán sigue habiendo transferencias, pero ya son focalizadas a grupos de bajos ingresos. Debido a problemas económicos, inflación y las sanciones, se eliminaron las transferencias a los grupos más ricos y se ajustaron los montos. Además de la inflación, en países jóvenes que todavía crecen, cada año hay más gente a la cual se tendría que dar la transferencia. La demografía puede jugar a favor o en contra, depende de lo que se esté buscando. La política social no es simple, hay muchas variables y posibles efectos esperados e inesperados que pueden tener las distintas alternativas de política pública para reducir la pobreza. Entre ellas, el IVU, el cual, aunque de primera mano suena como una opción fácil de administrar, en realidad hay muchos aspectos a considerar para su diseño.
Perdón, no me regañen, pero vean el video de apoyos sociales. Unos numeritos. Si la transferencia se diera a las personas de 18 años y más y fuera igual para todos, 3,100 al mes, que es lo que se da a los adultos mayores, entonces al año cada persona recibiría 37,200. Ignoremos de momento de dónde saldría esa lana. De cobrarle ingresos a los ricos. Pero qué necio eres. ¿Ya hiciste la cuenta o solo hablas al tanteo? Sí, hay que cobrarle más impuestos a los ricos, pero son ricos en activos, no en efectivo. ¿De qué te sirve distribuir los ladrillos de una fábrica? El impuesto que podrías cobrarle al 3% más rico de la población te da para... Si no sabes hacer esa cuenta, no te quiero volver a escuchar. Bueno, no divaguemos. En 2025, las estimaciones de población son que en México hay 94,8 millones de personas de 18 años y más. Entonces, estaríamos hablando de un presupuesto de 3,5 billones de pesos. El presupuesto de egresos de este año es de 9,1 billones, incluyendo deuda. El presupuesto de los programas sociales de bienestar, todos, es de apenas 836,000 millones de pesos. Y de ellos, casi 60%, 483,000 millones, corresponden a las pensiones para el bienestar, o sea, la de adultos mayores. Si con estos programas sociales las finanzas públicas ya están con pinzas en la rayita y los servicios de educación y salud son una tristeza, un IBU es obviamente imposible. Pero en 2030 la población mayor de edad crecerá a 101,3 millones y tomando una inflación de 3% anual, la transferencia anual tendría que ser de 43,145, o sea, se necesitarían cerca de 4,4 billones de pesos. Es insostenible. Habrá que buscar otras alternativas, ni modo. Y esas alternativas siempre se han llamado producción. Produce cosas, muchas, de todo tipo. Planifica la economía, sí. Pero planificar no es lo mismo que centralizar. Una economía centralizada implica el control de todo, lo que conlleva a la concentración de todos los recursos e industrias en pocas manos, provocando abusos de poder e ineficiencias monumentales. Ya supérenlo, por favor. Planificar, por otro lado, implica distribuir recursos de forma muy selectiva a las zonas que quieres impulsar. Primero el campo y la educación, luego desarrollo de tecnología e infraestructura. Siempre habrá concentración de poder y abusos, pero no es lo mismo todo el poder en el Estado o todo el poder en los privados que complementarse. Y los mercados muy libres también son muy ineficientes. Obviamente vas a preferir venderle a un rico o a alguien que tiene algo de dinero, es decir, tiene algo para intercambiar, que a un pobre. Pues ¿qué le vas a intercambiar a él? Y en tu afán de atacar mercados con capacidad de pago, abandonas a millones de personas. Olvídate del tema humano si quieres. No los estás integrando a la economía. Es una ineficiencia monumental. Conforme aumentas la producción de todo tipo de cosas, puedes pensar en IBU y otras cosas. En julio de este año habrá medición de pobreza actualizada con base en información de 2024. Va a ser interesante ver si se logró continuar reduciendo la pobreza o no y cómo quedarán los indicadores de acceso a la salud y seguridad social, considerando que la creación de empleos ha sido principalmente en la informalidad. No seas mentiroso, la informalidad creció en el sexenio de AMLO. No, crecieron los registros en el IMSS porque se incluyeron a todos los becados. Eso no significa que saliendo de ese empleo sigan siendo formales. Recuerda que hay muchas formas de presentar datos. Ya lo veremos. Conclusión, el IBU será posible algún día, pero estamos muy lejos todavía. Cuando la automatización y la inteligencia artificial logren mucho mayores alcances y cuando la producción en general aumente. Igual cuidando equilibrios ecológicos, para lo que se requiere tecnología. No puedes repartir lo que no tienes, es así de simple. Casi ningún país del mundo va en retroceso, ni siquiera nosotros. Lo que ocurre es que si tomas decisiones malas o no tan buenas, ese futuro posible, que no está tan lejano, en donde cada ser humano tiene al menos cubiertas todas sus necesidades y tiene una vida digna por el solo hecho de existir, pues lo vas retrasando. Si con buenas decisiones te llevaría 100 años, con decisiones como las que toman la mayoría de los gobiernos, no solo el mexicano, con cálculos políticos más que económicos, pues nos llevará 200 en el mejor de los casos. ¿100 o 200 años? No me va a tocar. Lo bueno es que faltaba poco tiempo. Pues no te va a tocar y en una de esas 300 años. Pero sí es poco tiempo. Contra los al menos 10,000 años de civilización humana y más de 100,000 de existencia. Pero ni hablar. Para ti y cualquier persona viva, hoy solo hay una solución.
y ya la conocen. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa Celibu no las va a salvar.